¿Qué te parece si experimentamos en la banda de 60 metros? Le metemos 100 watts, ¿cómo no vamos a llegar? No podés meter 100 watts en 60 metros. El máximo admitido es de 25 watts de pire. 25 watts de pire, ¿y eso qué es? Mirá, si me tenés un poquito de paciencia, te lo explico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Y en este caso vamos a tratar algo muy interesante, que por ahí está un poco no muy difundido, y que es el tema del pire. Y ustedes dicen, ¿y de dónde sale eso? ¿Qué invento es eso? Bueno, no es ningún invento. Está instituido dentro de lo que es la reglamentación de comunicaciones, y en algunas bandas específicamente, más allá de que nos dicen que en función de la categoría es la cantidad de potencia que podemos usar, también está restringido en función de la banda cuál es la máxima potencia pire. Y entonces lo encontramos y decimos, che, ¿y esto de qué se trata? Así que bueno, vamos a eso. Hay para nosotros los radioaficionados un contexto, yo esto lo he dicho en varios videos, el plan de bandas de frecuencia del servicio de radioaficionados y servicio de radiodifusión por satélite, que es el plan de banda que nosotros tenemos que tener en cuenta, donde nos indica en qué frecuencia podemos salir, con qué cantidad de potencia, de acuerdo a nuestra categoría, y el modo de transmisión, ¿no? Por ejemplo, me voy a circunscribir en algunas bandas, las bandas de interés para este video. Por ejemplo, la banda de 2200 metros. En el caso de la banda de 2200 metros, es una banda atribuida al servicio de radioaficionado con carácter secundario. ¿Esto qué quiere decir? No es primario. O sea, no puedo reclamar, che, correte que yo estoy autorizado acá. No, es en carácter secundario. Las frecuencias que utilizan es de 135.7 a 137.8 kHz, bastante bajita. La frecuencia está por debajo inclusive de la amplitud modulada de la broadcasting de AM que todos conocemos. Y dicen, bueno, está bien, interesante. A ver, lo interesante es que lo puede trabajar tanto el novicio como el general como el superior, ¿no? Y en los distintos modos, AM, FM, ATV, que es televisión analógica, CW, SSB, Digimodos, SCTV y demás. Pero fíjense una pequeña aclaración que hace en la nota. Las emisiones no deben superar una pire igual a 1 watt y un ancho de banda de 200 Hz. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Otra banda de interés, la banda de 630 metros. Esta es una banda atribuida al servicio de radioaficionado con carácter secundario también de la misma manera que en la anterior, pero fíjense que acá no puedo modular. Acá es solamente CW y Digimodos, nada más. El ancho de banda máximo permitido es de 500 Hz y las frecuencias van desde 472 kHz a 479 kHz. Sigue por debajo de la broadcasting de AM. Las emisiones, dicen, no deben superar una pire igual a 5 watts y un ancho de banda, bueno, de 500 Hz. Pire de 5 watts. ¿Y esto de qué se trata? Otra banda de interés, que es una banda muy interesante para trabajar también, un poco más alcanzable, porque imagínense que las longitudes de onda de las bandas anteriores a la que hicimos referencia, imagínense si la longitud de onda es de 2200 metros, por ejemplo, en este caso, entonces la media longitud de onda es de 1100 metros, o sea, necesito un dipolo. Para hacer un dipolo necesito una antena de 1100 metros y a la mitad, bueno, hacer la bajada. En este caso 630 metros, o sea, 315 metros y en el medio hacemos la bajada. Bueno, ¿qué suelen usar acá? Ponen directamente un hilo largo de más o menos unos 60, 65 metros y después, bueno, adaptan con unes, balunes, lo que sea. Con lo cual también significa una pérdida significativa. Entonces, en el caso de la banda de 60 metros, las emisiones, que es la banda que va desde 535 kHz
5.351 kHz, o sea 5 MHz, 5,3 MHz a 5,366 MHz, que es una banda muy interesante para trabajar. También se pueden trabajar todas las categorías, las 3 categorías en nuestro país. Estamos en zona 2, aclaro, Argentina, novicio, general, superior. Y en este caso las emisiones no deben superar una PIRE de 25 watts. O sea, estamos limitados. No puedo agarrar un equipo, no sé, un FT80, lo pongo ahí y salgo con los 100 watts. Entonces, ¿cómo debería ser? ¿Qué es esto del PIRE? ¿Cómo es esto? ¿Cómo me complican la existencia? Bueno, seguramente cuando leyeron la reglamentación se encontraron con esto y la pasaron de largo porque dicen, en esas bandas yo ni voy a salir. Y después, cuando quieren experimentar, dice, che, qué interesante que es esto. Bueno, esto es lo que tienen que tener en cuenta. Vamos a ver un poco los conceptos sobre el PIRE. Estos conceptos son muy básicos, un concepto básico que vamos a explayar sobre el PIRE para los radioaficionados que recién se están iniciando, que todavía no tienen demasiados conocimientos técnicos o no han experimentado lo suficiente o lo que sea. Entonces vamos a explicarlo en esta primera parte de una forma conceptual. Los conceptos básicos sobre el PIRE. ¿Qué necesito para entender el PIRE? Tengo que tener conocimientos generales sobre sistemas de comunicaciones. ¿Y eso qué es? El transmisor y el receptor. O sea, tengo que entender que el sistema de comunicación es analógico, que necesito un transmisor con su antena y un receptor con su antena para que me pueda recibir esa señal y pueda comunicarme. Entonces, bueno, acá vemos un diagrama en bloques del sistema, en este caso un modulador, que es el que modifica la señal para enviarla al transmisor y de ahí hacia la antena. De la antena sale, la recibe la antena receptora, entra por el receptor y la demodula para obtener qué es lo que dijo el tipo del otro lado, o datos o lo que sea. Entonces, esto es básicamente un sistema de comunicaciones. ¿Qué es lo que tiene un sistema de comunicaciones? Muchas cosas. Vamos a apuntar a las principales que nosotros necesitamos entender para desarrollar los conceptos sobre PIRE. Las líneas de transmisión. ¿Qué es la línea de transmisión? El cable coaxial. Entonces, ¿qué es la línea de transmisión? Puede ser un cable coaxial, puede ser una cinta de 300 ohms, puede ser cualquier cosa, depende del sistema, cómo lo haya armado yo, ¿no? Necesito entender el concepto de las líneas de transmisión, entender el concepto de qué es una antena, los tipos de antenas que hay, qué es la ganancia de una antena. Por ejemplo, se supone que si llegaste hasta acá, hasta este video, si llegó a este video es porque más o menos estuvo viendo algo antes. Entonces usted sabe que hay antenas de tipo vertical, de tipo horizontal, de tipo omnidireccional, de tipo direccional, que en función de eso están dadas las ganancias y demás, y qué es la ganancia, lo que gana una antena en forma pasiva al transmitir esa señal de radiofrecuencia al aire. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta son los decibeles. En comunicaciones, en radiocomunicaciones se usan los dB, que son las décimas de Bell, los decibeles, los dBm, los dBi, los dBd. Ahora vamos a ver de qué se trata, y para la parte más avanzada de este video vamos a usar los conceptos matemáticos, ojo, calculadora, no es que vamos a desarrollar, pero calculadora de logaritmo y antilogaritmo. O sea, la operación de antilogaritmo es la inversa del logaritmo. Pero bueno, si solamente le interesa esta parte, no es necesario ver esto, ¿no? Porque después lo vamos a ver en la segunda parte. Y la pérdida en los sistemas. Muchas veces, no tenemos en cuenta las pérdidas que podemos llegar a tener en los sistemas. Cada vez que pongo un conector o lo que sea, estoy agregando pérdidas al sistema, y es algo a tener en cuenta en el momento en que voy a hacer los cálculos del PIRE. Cada vez que pongo un conector, lógicamente necesito poner un conector. Dependiendo de la calidad del conector, estoy agregando atenuación siempre, más o menos. Pongo un famoso trompito, o no me acuerdo cómo es, un barrilito, pongo un conector acá, el barrilito acá, y meto el otro conector acá para hacer un empalme, listo. Es lo peor que puedo hacer, porque ahí también estoy provocando atenuación en el sistema. Todo básicamente en un sistema de comunicaciones tiene atenuación. Entonces,
¿Qué es el pire? El pire es la potencia isotrópica radiada equivalente. Potencia isotrópica radiada equivalente. ¿En qué se mide? En dBm o en dBwatt. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de qué son los dBm, los dBwatt y demás. Más que todo los dBm, porque el pire más que todo se expresa en dBms. Avanzando un poco más, se define como la cantidad de potencia, el pire, ¿no?, que emitiría una antena isotrópica teórica para producir la densidad de potencia observada en la dirección de máxima ganancia de una antena. ¿Qué cuerno estoy diciendo? Esto es una antena isotrópica. La antena isotrópica es una antena ideal. Es una antena que en la realidad no existe. Es una antena ideal. O sea, imagínense un punto en el medio de la nada, del espacio cósmico, que emite una radiación. Ni siquiera un cacho de polvo, así, no, un punto que emite una irradiación. Eso es una antena isotrópica. Isos de igual y tropos de forma, o sea, emite de la misma manera hacia todos lados. Es una antena ideal. Es el modelo en que yo me baso para poder desarrollar el concepto de antenas. Parto de una base que es la antena isotrópica. La PIRE tiene en cuenta las pérdidas en la línea de transmisión en los conectores y la ganancia de antena. O sea, para poder abordar esto tenemos que ser muy minuciosos y sacar la calculadora y ponernos a calcular. ¿Qué es la PIRE? Es esta pequeña ecuación que no son más que sumas y restas, ¿sí?, donde PIRE es igual a PT menos LC más GA. ¿Y esto qué es? PT es la potencia de transmisión en dBm. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, un watt, estoy transmitiendo con un watt. En realidad estoy transmitiendo con una cierta cantidad de dBm, que es más o menos 30 dBm, por ejemplo. Si yo digo 30 dBm es un watt, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver. LC, ¿qué es? Son las pérdidas en los cables y conectores que tengo en el sistema. O sea, acá tengo que empezar a hilar tan fino que ya tengo que entrar a sumar la pérdida que tengo en el cable más la pérdida que tengo en el conector, ¿no? ¿Y GA qué es? Es la ganancia de la antena en dBi. El dBi, ¿qué es? Es una unidad de medida de ganancia en decibeles con respecto a la I, que es la antena isotrópica. O sea, es la ganancia que tiene una antena con respecto a una antena ideal como esta que presentamos acá, con toda esa esfera de radiación perfecta que no existe. Es más, cuando ustedes ven los lóbulos de radiación de una antena, son ideales. Cualquier cosa ustedes saben muy bien que acercan a la antena o que está sobre una losa o lo que sea, modifica totalmente el lóbulo de radiación. La misma antena que funciona de una manera en un lugar, la pongo en otra casa con la misma altura y todo, y funciona de otra manera totalmente distinta. Ahora vamos a ir ya a la segunda parte. La anterior era algo básico como para entender que el PIRE existe y más o menos de qué se trata. Y ahora vamos a ir ya a un nivel un poco más avanzado sobre la teoría del PIRE. Y acá ya tenemos el aula, ya entramos al aula, empezaron las clases. Vamos a hacer un repaso de conceptos básicos que necesitamos. Si no los tienen estos conceptos, por favor revísenlos. La idea de este video no es enseñar esto, porque ahí está en otros videos también. El decibel, que son los dB, expresa la relación entre dos valores de las mismas dimensiones, tensión, potencia, etcétera. ¿Sí? Entonces yo digo, tengo un amplificador por ejemplo, un amplificador lineal de 1 kilowatt. Ajá, bueno, pero tiene 1 kilowatt a la salida. ¿Con cuánta potencia a la entrada? Y entonces yo tengo que decir, porque si le pongo 20 watts tiene menos, si le pongo 30 watts llego al kilowatt, y si le pongo 5 watts estoy con 400. Entonces, para no tener que estar poniendo una tabla entonces digo, tiene tanta cantidad de decibeles. Entonces yo meto esa formulita, meto lo que entro y lo que sale y ya sé exactamente de cuánto es. Entonces, por eso muchas veces las ganancias de los amplificadores se expresan en decibeles. Así como, por ejemplo, un amplificador puede tener una ganancia de 30, 40 decibeles,
O también puedo hablar de pérdidas o de ganancias negativas, como también se habla en electrónica. ¿Esto qué es? Menos 2 dB. Dicen menos 2 dB, ¿y eso qué ganancia es si tiene un menos? Bueno, porque justamente es una atenuación. Puedo estar hablando de un cable, por ejemplo, que tiene una atenuación determinada. Ustedes saben que los cables, por más buenos que sean, tienen atenuación. El dBm, es otra unidad de medida, es una medida de potencia absoluta entre la potencia que se mide con referencia a un miliwatt. Entonces yo digo, che, si yo pongo 1 miliwatt de entrada, voy a obtener 100 miliwatt de salida. Bueno, ¿cuántos dBm? Eso se puede calcular. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si en lugar de meter 1 miliwatt pongo 0,5 miliwatt, bueno, ¿cuánta potencia voy a obtener a la salida? Bueno, lo saco con la cantidad de dBm que expresa esa ganancia, digamos, ¿no? El dBi expresa la relación entre dos antenas, una real, que es la que yo quiero medir, y la isotrópica, que es la antena hipotética de la que estábamos hablando, la antena ideal, esa que hermosa, que tiene una hermosa esfera que no existe, en cuanto al lóbulo de irradiación me refiero, ¿no? Y el dBd es la relación de una antena, de dos antenas, una real, la que quiero medir, con respecto a lo que gana una antena dipolo de media onda. Una antena dipolo de media onda, por ejemplo, es un dipolo tiene tanta cantidad de dBi, por ejemplo, ¿no? Como para tener una idea. Vamos para tratar de entender un poco esto, imaginando que ya los conceptos anteriores ustedes más o menos lo tienen, vamos a hacer un ejemplo de aplicación más o menos real. Imaginemos que me armo un transmisor y yo quiero hacer una experimentación transmitiendo datos, por ejemplo, en 136 kHz. 136 kHz está en la banda de 2200 metros. 2200 metros. Lo envío con una línea de transmisión hacia una antena. Después, si quieren, busquen antenas para 2200 metros y van a ver que son una antena re loca. Algunos cargan una torre. Por ejemplo, acá cerca, yo vivo en Trelew, estaba el sistema Omega, donde había una torre que tenía 360 metros de altura. Toda la torre la cargaban porque estaba trabajando dentro del rango de los 10 kHz, por ahí. Sí, 10 kHz, 10, 12 kHz. Y tenía las riendas que también, aisladas, eran parte de la antena también para irradiar en un sistema que se llamaba sistema Omega, que era un sistema de radiolocalización para, sobre todo para barcos y submarinos. Imaginemos que la antena que tenemos es de 0 dBi. Dice, que no gana nada. Y no, es porque es muy difícil lograr una antena que gane algo en esas frecuencias. Porque tendría que hacer un dipolo. Un dipolo que tengo que hacer vuelta a lo mismo. Una antena que tenga 1100 metros de largo. Entonces, como les digo, suelen usar unos cachos de alambre y bueno, lo adaptan con toda la pérdida que eso significa. En el caso que alguien tenga una chacra, un campo, lo que sea, y que lo pueda colocar. Y en este caso, imaginemos que esto tiene una ganancia de 0 dBi. 0 dBi. O sea, gana 0, o sea, no gana nada con respecto a una antena isotrópica ideal. La Pire, como decía la reglamentación, no puede ser más de 1 watt porque la reglamentación me lo limita. Entonces, acá hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué me ponen todas estas limitaciones? 1 watt no es nada. Bueno, primero que todo, estas bandas son de carácter secundario, o sea, no están instituidas exclusivamente para radioaficionados, así que es algo así como una especie de banda compartida. Entonces no podemos interferir otros servicios que pueden estar en estas frecuencias. Entonces te dicen, sí, yo te dejo, pero no más de 1 watt. Es como cuando te vas a algún lado y decís, che, quiero escuchar música. Bueno, pero ponelo bajito porque si no a mí me jode. Bueno, listo, lo pongo bajito. Es más o menos eso, ¿no? Imaginemos que la conexión entre el transmisor y la antena son 10 metros de cable coaxial RG213. Es el cable grueso que tiene la menor cantidad de pérdidas posible. No estamos hablando de un Heliax ni nada por el estilo, por lo menos un 213, que es el más conocido de todos y que tiene una cierta cantidad de atenuación menor que el RG58, por ejemplo, que es un cable coaxial fino y que tiene más atenuación. Cuanto más fino el cable, más atenuación tiene. Planteamos la fórmula de Pire, ¿se acuerdan? Bueno, Pire era igual a PT, que es la potencia de transmisión, menos
las pérdidas, o sea, las descuento a las pérdidas, y a eso le sumo la ganancia que tiene la antena. Pero en este caso, la PIRE yo la conozco. La PIRE yo la conozco. Ya sé la ganancia de la antena. Puedo ver en las hojas de datos cuánto pierde ese cable, cuánto pierde un conector, y LC lo puedo tener, es un dato que puedo tener. ¿Y qué es lo que tengo que despejar? PT. Entonces PT, ¿a qué va a ser igual? Al PIRE menos GA, menos la ganancia de la antena, más las pérdidas en el sistema. Cuando digo LC es las pérdidas entre cable, conectores y demás. Entonces, en definitiva, ¿cómo queda la formulita? Que PT en dBm, no en watt, en dBm es igual al PIRE en dBm menos la ganancia de la antena, ¿sí?, más las pérdidas en decibeles. PT se mide en dBm, PIRE se mide en dBm, la ganancia de la antena en dBi, o sea, con respecto a una antena isotrópica, y las pérdidas en dB, en decibeles. Primero que todo, entonces, ¿cuántos dBm es un watt? Porque, en definitiva, yo tengo que transformar este watt que tengo acá, lo tengo que transformar en dBms. Entonces, la formulita es, si no se acuerdan, un watt es igual a 10 logaritmo de un watt dividido un miliwatt. Entonces transformo ese watt en miliwatt y son 1000 miliwatt. 1000 miliwatt es un watt. Bien. Entonces, esto me da que si yo hago la cuentita 10 logaritmo de este paréntesis, que es 1000 dividido 1, o sea 1000, el 10 logaritmo de 1000 me da 30. Entonces, un watt son 30 dBm. Listo, ya tengo un valor, ya tengo los dBm. Las pérdidas en el cable y en los conectores, LC. Lo saco de las hojas de datos. Por ejemplo, la atenuación de un coaxial típico RG213 por cada 100 metros, si ustedes ven las hojas de datos, los traen cada 100 metros, es de 2 dB, es de 2 decibeles. Bien, en 10 metros, ¿por qué? Pues yo no le pongo 100 metros, le pongo 10 metros nada más, que es lo que estoy consignando acá en el ejercicio. En 10 metros, ¿qué tengo que hacer? Agarrar esos 2 dBm y dividirlos por 100 para saber cuánto se atenúa por cada metro. 2 dividido 100, y después lo multiplico por 10, porque son 10 metros. Eso me da 0,2 decibeles. 0,2 decibeles. Ahí estoy calculando la atenuación del cable solamente, del cable coaxial. Y la atenuación de los conectores, sin considerar roímetro. Consideramos que viene el cable derecho al equipo, que está todo bien y que no uso roímetro. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque colocar un roímetro significa sumar más pérdidas. Sumar los conectores que van al roímetro, los PL259 que conecta al roímetro, más los SO239 que tiene el roímetro, más la pérdida que tiene el mismo roímetro en sí, porque es algo que estoy poniendo en el medio y tiene pérdidas. Entonces, sin consignar todo eso, pues si no, nos hacemos un bodrio más o menos. Imaginemos que viene la antena, va directa al equipo. La atenuación típica de un PL259 de buena calidad es de 0,1 decibeles. Es de 0,1 decibeles. Si yo tengo un cable, tengo que poner 2 conectores, uno para acá y otro para allá. Entonces, la atenuación total, ¿a qué va a ser igual? La atenuación total de un PL259 multiplicado por 2, o sea, 0,1 por 2 serían 0,2 decibeles. O sea, pérdidas en los dos contando los dos conectores, 0,2 decibeles. Entonces, la potencia total en dBm, la potencia de transmisión en dBm va a ser, basándonos en esta formulita, el PIRE en dBm, que son 30 dBm, que son los 30 dBm que sacamos acá, menos la ganancia de la antena, que tiene 0 dBi, listo, menos 0 dBi, sumado a, en este paréntesis sumo todas las atenuaciones, 0,2 dB del cable y 0,2 dB de los dos conectores. Entonces esto me da una potencia en dBm de 30,4 dBm. ¿Y para qué me sirve esto? Para después calcular qué potencia real tengo que tener en el equipo, acá, en el conector, para que acá tenga un PIRE de 1 watt. Entonces, la potencia, y acá aplicamos el antilogaritmo para hacer el pasaje, ¿no?
el antilogaritmo de los dBm, de estos 30,4 dBm dividido 10, multiplicado por 1 miliwatt. Entonces esto me da que es el antilogaritmo de 30,4 dBm, que es lo que me dio acá en dBm, sobre 10, ¿sí? O sea, corro la como un lugar, y después multiplicado por 1 miliwatt. ¿Y eso qué me da? Me da que la potencia en watt es de 1096,47 miliwatt. O sea que la potencia que yo tengo que tener en el conector de salida del equipo, para tener un pire de 1 watt acá, ¿sí? Considerando todas teniendo en cuenta estas consideraciones, perdón, para tener un pire de 1 watt necesito tener una potencia en la salida del transmisor de 1,09649. No es mucha la diferencia, pero fíjense que no es exactamente lo que uno piensa. Y todo esto se modifica en función de la ganancia de la antena que tengo, de la cantidad de pérdidas que tengo y ese tipo de cosas. Y acuérdense que estamos hablando de trabajar con estos valores de potencia. No puedo trabajar con valores de potencia más altos. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que hacer lo más eficiente posible mi sistema de planta, digamos, de transmisión, ¿no? Entonces, bueno, es para tenerlo en cuenta. Vamos al ejemplo de aplicación número 2. También desde la práctica misma. Supongamos que listo, esta charla que había tenido con mi otro yo de transmitir, de usar la banda de 60 metros. Bueno, en este caso elijo una frecuencia de transmisión de 5366 kHz, que está más o menos en el centro de la banda asignada en carácter secundario para los radioaficionados en el caso de acá de Argentina. Tengo el transmisor, tengo la línea coaxial y tengo una antena conectada a la salida. En este caso, imaginemos que la antena que tengo conectada a la salida ya no es una antena vertical común y demás, sino que por la frecuencia de transmisión ya podemos hacer un dipolo. Ya podemos hacer un dipolo en esta frecuencia. En 60 metros, el dipolo tendría que tener 30 metros de largo, ¿sí? 15 metros para cada lado y la bajada, ¿sí? Y en ese caso, la ganancia de un dipolo típico es de 2,15 dBi. ¿Por qué en dBi? Porque los cálculos, yo la antena lo tengo que poner en dBi. El pire es de 25 watts por reglamentación. O sea, no puedo usar una pire más que de 25 watts. Y el cable también, el mismo cable de 10 metros de un RG213. Bueno, listo, perfecto. Recuerdo la formulita. La potencia de transmisión es el pire menos la ganancia de la antena, más todas las pérdidas asociadas, ¿sí? Vuelvo a recordar la formulita. Acuérdense que la potencia la tengo que expresar en dBm, o sea que tengo que hacer el cambio. El pire en dBm, la ganancia de la antena en dBi, ya la tengo ahí en dBi, y todas las pérdidas asociadas en el circuito, en el sistema de alimentación, que es el cable coaxial, los conectores y demás, que es el S en decibeles. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Como en el caso anterior, tengo que pasar los watts a dBm, en este caso los 25 watts. Entonces, 25 watts, ¿cuántos dBm son? Es 10 logaritmo de 25.000 miliwatts. O sea, tengo que pasar los watts a mili, porque lo divido por un mili. Entonces son 25.000 miliwatts dividido un miliwatt. Y esto me da una pire de 43,979 dBm. ¿Sí? Si por ahí se están perdiendo un poco en los cálculos, vuelvan un poquitito para atrás y demás. Ahora, tengamos en cuenta las pérdidas en el cable y en los conectores, que va a ser exactamente lo mismo. La atenuación en el coaxial, RG213, el mismo cálculo, y vamos a obtener 0,2 decibeles. Esto ya lo expliqué en el ejemplo número 1. La atenuación de los conectores, vuelta a considerar que no tengo un ROImétro puesto para no meter más pérdidas. La atenuación de cada uno de los conectores en más o menos 0,1 decibel, entonces si son dos conectores 0,2, y la potencia en dBm. La potencia en dBm en este caso son los 43,979 que calculé acá, que equivale a 25 watts, ¿sí? Menos la ganancia de la antena, que en este caso es 2,15 dBi, porque una antena dipolo
tiene esa ganancia, idealmente, ¿no? Más la suma de todas las pérdidas, que en este caso, bueno, vuelve a ser de 0,4, o sea, 0,2 dB del cable más 0,2 dB de los conectores. Esto me da una potencia en dBm de 42,229 dBm. Y ahora la pregunta del millón, todo muy lindo, todo muy bien, pero che, entonces, para tener una Pire de 25 watts, ¿cuánto tiene que tener mi transmisor en el conector de salida acá, donde yo conecto todo? ¿Qué potencia tendría que tener? Entonces vuelvo a hacer el antilogaritmo de los dBm, eso dividido 10 multiplicado por 1 miliwatt. Entonces son 40,229 dBm dividido 10 por 1 miliwatt. Saco la cuentita, saco ese antilogaritmo, que es para volver de nuevo de dBm a watt, y me queda que la potencia que yo necesito es de 16.707,058 miliwatt. Hablame en radioaficionado, y son 16,7 watt. 16,7 watt en estas condiciones. Si yo no me hubiese puesto a hacer estas cuentas y me dice 25 watts, yo digo, bueno, más sí, le pongo 30, o le pongo los 25, por ejemplo, le pongo los 25 watts. Bueno, voy a tener, si yo le pongo 25 watts acá en la salida bajo estas condiciones, el Pire va a ser mucho más grande que 25 watts. Entonces, para que el Pire, en este caso, sea de 25 watts, la potencia debe ser de 16,707, bueno, 16,8, en el mejor de los casos, watts. Importante para tener en cuenta, ¿por qué? Porque a veces uno lee y a veces uno dice, che, ¿qué será esto? No importa, sigamos. Pero en algún momento me va a pasar que quiero tratar de entenderlo. Y acá es donde expongo este tema del Pire. Bueno, eso es todo. Es un video relativamente corto explicando qué es el Pire, para qué sirve. Es para que un poquito estemos en regla. Y si nos pasamos de esta potencia, sabemos que estamos en infracción. Warning de TOSC. Así que bueno, espero que esto les sirva. Está dado en dos niveles. En un primer nivel, como para el radioaficionado que dice, che, ¿qué es el Pire? Listo, con esto ya está. Tiene en cuenta las pérdidas, entonces listo, ya está. Esto ya me sirve. Por lo menos me saqué un poco la duda. Y la segunda parte, que es un poco más avanzado, digamos, como para tener en cuenta los cálculos y demás que se usarían para esto. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, espero que esto les sirva para ir entendiendo un poquitito más la radiovisión desde el punto de vista de la experimentación. Puede haber gente que le interese trabajar en estas bandas y bueno, es importante tenerlo en cuenta. Desde ya muchas gracias, 7-3 para todos, que lo pasen brutal y que la radiofrecuencia los ilumine.